Como decía, buenas tardes a todos y todas. Es un placer daros la bienvenida de nuevo a los que ya estáis desde la primera sesión a esta segunda sesión de la jornada Diálogos para el avance de la gestión de los residuos, que en esta ocasión ahora vamos a centrar en un flujo absolutamente estratégico para alcanzar los objetivos de reciclado y reducción de vertido, que son los biorresiduos. Como muchos sabrán, esta misma mañana hemos celebrado una sesión dedicada a residuos municipales que ha permitido reflexionar sobre los retos reales de la gestión, el papel de las administraciones y las empresas, la necesidad de impulsar la recogida selectiva y un tratamiento eficaz y la corresponsabilidad del ciudadano. A quienes nos han acompañado desde primera hora, gracias por acompañarnos de nuevo en esta segunda sesión de la jornada. A quienes se incorporan ahora, bienvenidos. A todos, gracias por sumarse a este espacio plural de análisis, escucha y construcción colectiva. Este ciclo de diálogos nace con una vocación muy clara: contribuir desde el conocimiento y la experiencia real de los actores implicados al avance hacia una gestión de residuos más circular, sostenible y alineada con los objetivos nacionales y comunitarios. Quiero, en primer lugar, reiterar nuestro agradecimiento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y, de forma especial, a Marta Gómez Palenque, gracias Marta, directora de Calidad y Evaluación Ambiental, por su impulso decidido a estas jornadas y por confiar en Retema la coorganización de este ciclo. También agradecer el respaldo de nuestros socios estratégicos, Biorrig, Precero y Veolia, que hacen posible que hoy estemos aquí compartiendo ideas y experiencias en un entorno profesional abierto y colaborativo. Y, por supuesto, muchas gracias a los expertos y representantes institucionales y del sector que participan en esta sesión. Su visión, conocimiento y compromiso con el diálogo son fundamentales para abordar los desafíos normativos, técnicos y operativos que plantea la gestión de los biorresiduos. Hablamos de un flujo clave, no solo por su importancia dentro de los residuos municipales e industriales, sino por su potencial de valorización y por su papel en la descarbonización, la recuperación de nutrientes y la mejora de los suelos. Sin embargo, la implantación efectiva de las recogidas selectivas o separadas, la adecuación de infraestructuras, la coordinación institucional y del sector productivo o la gestión del digestato siguen siendo asignaturas pendientes. A todo ello se suma la complejidad de un marco regulatorio con exigencias cruzadas, ambientales, sanitarias, agronómicas o energéticas, que a menudo dificultan su aplicación práctica. Este foro busca precisamente eso: ofrecer un espacio realista, técnico y plural para identificar barreras, confrontar visiones y construir propuestas útiles que impulsen soluciones integrales, viables y sostenibles. Contamos hoy con voces procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica, del Ministerio de Agricultura, de gobiernos autonómicos, consorcios de residuos y empresas del sector. Una combinación imprescindible para abordar con rigor los desafíos que plantea la correcta gestión de los biorresiduos en toda la cadena de valor. Desde Retema creemos firmemente que la valorización de biorresiduos no es solo una obligación legal, es una oportunidad para cerrar el círculo, conectar sectores y generar impactos positivos en el medio ambiente, la agricultura y las economías locales. Deseamos que esta jornada sea un espacio útil para aprender, compartir, entender y avanzar, y que sus conclusiones contribuyan a seguir construyendo entre todos una hoja de ruta que acerque la normativa a la realidad. Muchísimas gracias a todos por su atención. Sin más, les deseo una sesión productiva e inspiradora y doy paso a Inés Iribarren del Ministerio para su exposición. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos los que estáis presentes en estos diálogos para el avance de en la gestión de los residuos. Yo en esta presentación, bueno, como ya sabéis todos, me voy a centrar en lo que son los biorresiduos.
La presentación la he estructurado en dos partes. Primero mencionaré lo que es el contexto normativo en el que nos movemos y luego comentaré las actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio en relación con este flujo de residuos. En cuanto al contexto normativo, pues como no podía ser de otra manera, tenemos la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. Entonces, en esta ley, el artículo 25 establece la recogida separada obligatoria tanto para los biorresiduos de origen doméstico como para los biorresiduos comerciales e industriales. En el caso de los biorresiduos de origen doméstico, esta recogida separada se hizo obligatoria en dos fases. En primer lugar, tenían que implantarla los municipios de más de 5.000 habitantes, que tendrían que tenerla ya implantada desde el 30 de junio de 2022 y posteriormente todos los demás. Entonces, desde el 31 de diciembre de 2023 ya todos los municipios, independientemente de su población, tienen que tener implantada la recogida separada de residuos. Y por recogida separada la ley entiende tanto lo que es la recogida diferenciada de este flujo por cualquiera de las modalidades existentes, que puede ser puerta a puerta, contenedores abiertos, cerrados, etcétera, como la separación y el reciclado en origen mediante compostaje doméstico y comunitario. Y luego, para los biorresiduos comerciales, la recogida separada es obligatoria desde el 30 de junio de 2022. La ley también en este mismo artículo establece que recogida separada no es cualquier cosa. Para que se entienda que es una recogida separada, tiene que haber un contenido máximo de impropios. Desde 2022 este límite máximo de impropios es el 20% y en 2027 pasará a ser el 15%. En este mismo artículo se establecen los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado que habéis visto en la presentación anterior seguro. Yo no me voy a extender sobre esto, pero sí lo he puesto porque todas las actuaciones que ha llevado a cabo el Ministerio han sido para avanzar en el cumplimiento de estos objetivos. Entonces, bueno, pues tendremos ya un objetivo para 2025 y luego un aumento progresivo hasta llegar al 65% en peso de los residuos municipales generados en 2035. Y esto, en el caso de los biorresiduos, es muy importante porque, como veis en esta transparencia, aunque los datos son un poco antiguos porque proceden de una caracterización que hizo el Ministerio hace ya algún tiempo, lo que sí está claro es que los biorresiduos es la fracción mayoritaria en lo que es la composición de los residuos municipales. Entonces, avanzar en la recogida separada de estos biorresiduos es clave para conseguir el cumplimiento de estos objetivos de reciclado que hemos visto en la transparencia anterior. Además, la ley dedica un artículo específico a los biorresiduos, que es el artículo 28, y en este artículo se establecen obligaciones tanto para las entidades locales como para el Ministerio. En el caso de las entidades locales, pues son las responsables de implantar la recogida separada, como hemos dicho antes, o bien recogida diferenciada para su tratamiento en instalaciones específicas de compostaje y digestión anaerobia, o bien la separación en origen y el reciclado mediante compostaje doméstico y comunitario. En algunos casos, si las ordenanzas de las entidades locales lo establecen así, es posible recoger junto con los biorresiduos los residuos de envases compostables y también otros residuos de plástico compostable. En el caso del MITECO, pues lo que establece es la obligación de regular la exención de autorización del compostaje doméstico y comunitario. Y luego también en este mismo artículo se establecen los criterios de fin de la condición de residuo para el compost y el digerido, que son los que figuran en el Reglamento Europeo de Fertilizantes. Entonces, el Ministerio está trabajando de manera coordinada con el MAPA para facilitar la interpretación de esta normativa y poder utilizar como producto fertilizante el compost y el digerido. Y luego ya por último, pues conforme al artículo 28, pues todas las autoridades competentes tienen que promover el uso del compost y el digerido. Una vez visto un poco el contexto en el que nos movemos en el ámbito normativo, vamos a ver qué actuaciones ha desarrollado hasta el momento el Ministerio
en materia de biorresiduos. Pues el Ministerio ha venido dando una serie de ayudas para proyectos relacionados con la gestión de la fracción orgánica de los residuos municipales. Tenemos, por un lado, las ayudas PIMA Residuos y el PEMAR. Las ayudas PIMA Residuos son fondos de la Oficina Española de Cambio Climático que se destinan a proyectos que consiguen un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero. Y las ayudas PEMAR son fondos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental que se destinan a facilitar la implementación de la política de residuos. Entonces, el Ministerio ha llevado a cabo sucesivas convocatorias de ayudas y entre los proyectos elegibles, en lo que se refiere a biorresiduos, pues teníamos la implantación y mejora de la recogida separada de esta fracción, también la implantación y mejora del compostaje doméstico y comunitario y la construcción de instalaciones de compostaje para tratar los biorresiduos recogidos separadamente. A lo largo de las sucesivas convocatorias, el Ministerio ha dedicado más de 20 millones de euros a estas ayudas, aunque hay que decir que esto es la inversión que salió del Ministerio. En algunos casos se han producido reintegros por problemas de cofinanciación o inejecuciones por incumplimiento de plazos, etc. También el Ministerio solicitó financiación con cargo al instrumento de apoyo TSI, que este instrumento es un instrumento de financiación de la Dirección General de Reformas de la Comisión Europea. Entonces fue seleccionado un proyecto bastante grande que abarcaba varias áreas del Ministerio, pero en concreto en nuestra parte una especie de subproyecto era ayudas para la implantación de sistemas de recogida eficientes que mejorasen la tasa de reciclado a nivel local. Este proyecto se llevó a cabo en los años 2022-2023 y el objetivo era ayudar a las entidades locales a mejorar sus sistemas de recogida de residuos municipales para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado. Es verdad que aunque el proyecto se centraba en todos los residuos municipales, como la fracción donde hay menos avance es en la recogida separada de biorresiduos, pues muchas de las actuaciones y de las mejoras sugeridas tienen que ver con los biorresiduos. En concreto, el proyecto perseguía identificar las mejores prácticas que se llevaban a cabo tanto en municipios españoles como en otros municipios de la Unión Europea y a partir de esas buenas prácticas se desarrolló un plan de acción en donde se incluían sugerencias para las entidades locales de manera que mejorasen todo su sistema de gestión de residuos municipales. Y estas medidas se presentaron o se divulgaron en sesiones formativas entre las entidades locales. Entonces, la intención era apoyar a todas las entidades locales, de manera que tanto el proyecto como las sesiones se dividían o se estructuraban de manera según el tipo de municipio, que podían ser rurales, semiurbanos o urbanos, y según la situación de partida del municipio en cuanto a sus cumplimiento de recogida separada y entonces de tasas de reciclado, que podían ser o principiantes o intermedios o avanzados o expertos. He puesto al pie de la transparencia el enlace para por si queréis consultar los resultados que se consiguieron en este proyecto. También el Ministerio, en el marco de las ayudas PRTR, en lo que es el paquete de ayudas para la implementación de la política de residuos, destinó fondos relacionados con la gestión de los biorresiduos. Hay que decir que estas ayudas son territorializadas, es decir, que el dinero el Ministerio se lo concede a la comunidad autónoma y es la comunidad autónoma la que seleccionaba al beneficiario final en sus convocatorias de ayudas autonómicas. Entonces, entre los proyectos elegibles estaba tanto la implantación de la recogida separada, principalmente de biorresiduos y las mejoras de las que ya estaban puestas en marcha, y la construcción de instalaciones para tratar los biorresiduos recogidos separadamente. En este caso, a diferencia de en el PIMA-PEMAR, se financiaban tanto las instalaciones de compostaje como las de digestión anaerobia.
y el dinero total invertido por el Ministerio ha sido superior a 600 millones de euros. Y en este caso sí que es dinero real porque es dinero justificado, salvo en 2024, que como todavía están en plazo de justificación, pues es posible que haya algún cambio en los números. Y ya por último, el Ministerio está en fase de tramitación actualmente la orden para la exención de autorización del compostaje doméstico, comunitario y agrario. Entonces, lo que persigue esta orden es facilitar la realización de esta actividad, eliminando la necesidad de autorización y sustituyéndola por una comunicación previa. Entonces, se pretenden incluir todo lo que es la regulación de la comunicación previa y del cese de la actividad para dar cumplimiento al artículo 35 de la ley, y además se incluyen requisitos sobre los residuos que se pueden compostar, sobre cómo llevar a cabo los tratamientos, el uso del compost que se obtiene. Y luego también hay requisitos para los titulares de las áreas de compostaje, como por ejemplo dónde se ubican o cómo realizar el seguimiento del proceso, etcétera, y de las administraciones públicas. Por ejemplo, requisitos de formación a los participantes cuando pongan en marcha estos programas. Y ya por último se regula la información que tiene que suministrarse conforme a la normativa de residuos para tener en cuenta los residuos gestionados en esta actividad, y también para poder computar estos residuos separados y reciclados en origen en los objetivos de preparación para la reutilización y el reciclado. Bueno, yo con esto acabo mi introducción y ya doy pase al debate. Gracias, Inés, por la exposición. Vamos a empezar, o vamos a dar arranque a la mesa redonda de esta sesión, en la cual va a participar y voy a ir llamando a Margarita Ruiz Saezaja, subdirectora general de Residuos del Ministerio para la Transición Ecológica. Buenos días, Margarita. A María Luisa Ballesteros, consejera técnica de la Dirección de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura. Buenos días, María Luisa. A Ana Bretaña de la Torre, directora general de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra. Buenos días, Ana, bienvenida. Y Marta Sánchez de Puerta, gerente del consorcio Almanzora Levante Vélez. Buenos días, Marta, bienvenida. Y por último, y no menos importante, como decía antes, Manuel Alonso, director general de Biorrig. Bienvenido, Manuel. Vamos a tener una mesa de unos 50 minutos aproximadamente. Luego, si da tiempo, yo creo que en esta sesión sí dará tiempo a tener unos minutos para las preguntas del público. Y en esta mesa vamos a abordar o analizar cuáles son los principales desafíos que plantea la correcta gestión de los biorresiduos, un flujo que, como decíamos al inicio, es clave para alcanzar los objetivos europeos de reciclado y reducir la dependencia del uso del vertedero. Se abordarán aspectos como la implantación real de las recogidas selectivas, las barreras técnicas y logísticas del compostaje y la digestión anaerobia, la adecuación de los criterios normativos o la falta de infraestructuras adaptadas. También se pondrá sobre la mesa la necesidad de coordinación entre administraciones, participación ciudadana y el papel de los agentes implicados en la valorización de la fracción orgánica. Como decía, tendremos 50-60 minutos y vamos con la primera ronda de preguntas. Empezamos contigo, Margarita. Como decía, los biorresiduos son claves para cumplir los objetivos que tenemos a nivel comunitario, pero siguen siendo la fracción con menor grado de avance. El PEMAR 2016-2022 ya establecía un objetivo de recogida separada de 2 millones de toneladas. Desde junio de 2022 es obligatoria en municipios de mayor tamaño y desde enero de 2024 en todos. ¿Por qué se está avanzando tan lentamente en la implantación de las recogidas separadas de esta fracción? Bueno, buenos días a todos. Bueno, como bien dices, lo primero es que los biorresiduos es el componente mayoritario de nuestra basura en general, de los residuos municipales. El 42% era el dato que que teníamos nosotros disponible de las caracterizaciones que hicimos en 2011-2012. Probablemente al año que viene tengamos nueva información porque estamos terminando de volver a repetir ese ejercicio de caracterización y es posible
bueno, que ese porcentaje o se mantenga o se reduzca un poco, ¿vale? Por la aparición de nuevas fracciones o el incremento de las existentes. Este flujo, en principio, aunque es el mayoritario, pues tradicionalmente en España, cuando se comenzó con la recogida separada, no fue el objeto principal de actuación por parte ni de la normativa ni de las entidades locales. Pues empezaron los flujos para los que existía responsabilidad amplia del productor, de los otros materiales, pues envases ligeros, papel, vidrio, ¿no? Por tanto, claro, tenemos que retrotraernos a que la legislación del 98 no fue clara en la necesidad de recoger de forma separada estos residuos y se apostó por un tratamiento, bueno, o por vertedero, o como mucho un tratamiento mecánico biológico. Cuando comienza a cambiar el panorama normativo en Europa y nosotros en 2000 con el nuevo plan empezamos a hacer incidencia en la necesidad de recoger de forma separada este flujo, porque es que si no, no vamos a llegar al cumplimiento de los objetivos de reciclado. O sea, si con el 40% es indispensable poder llegar al 50% de reciclado, ¿no? Es por eso que en el PEMAR, bueno, pues se empieza a proponer incrementar la recogida separada de biorresiduos. En aquellos momentos solo era obligatoria en Cataluña, Navarra empezaba a comenzar su despliegue y se fijan 2 millones de toneladas de recogida separada. También es verdad que en ese momento las entidades locales, pues acabábamos, en 2016 estábamos saliendo de la crisis económica, suponía inversiones tanto de recogida como en infraestructura, con lo cual, bueno, pues si no era obligatorio con norma de rango legal, pues probablemente, a pesar de que estuviera incluido ese objetivo en el PEMAR, pues las entidades locales o comunidades autónomas han tardado mucho en avanzar en su cumplimiento y específicamente, bueno, pues hasta que no ha sido obligatorio por ley el recoger de forma separada esa fracción, pues no se están empezando a llevar a cabo pues actuaciones. También yo creo que también es importante otro elemento que juega en detrimento de esa implantación es, en primer lugar, porque es un flujo que no tiene responsabilidad amplia del productor. Entonces, pues las entidades locales, con carácter general, tampoco ven la necesidad de implantar esa recogida si no van a tener un retorno por parte de unos supuestos scrap, ¿no? Entonces, eso también puede que las entidades locales les haya supuesto el no avanzarlo, pero yo creo que sobre todo es el no disponer de un marco claro que les obligara a establecer esa recogida. Es verdad que también desde el Ministerio nosotros, al parte del PEMAR, desde que se inició la tramitación de la ley en 2020 ya apuntábamos a que se tenía que recoger de forma separada este flujo de residuos, que probablemente se iba a anticipar la obligación para los municipios de más población, porque bueno, es más fácil o se incrementarían las cantidades de recogida separada, pero es verdad que se tarda también en implantar dicha recogida. Hay que cambiar contratos de recogida, hay que disponer de instalaciones de tratamiento adecuadas, porque no se trata de volver a mezclarlos con la fracción resto, sino de recogerlos y tratarlos de forma separada. Y bueno, pues yo creo que el no disponer de una obligación clara, de un marco legal claro en relación con este flujo de residuos, el no disponer de un retorno económico, bien por los scrap, ahora con la tasa deberían ya disponer las entidades locales de recursos económicos para abordar la gestión de los residuos municipales, en concreto de los biorresiduos, pues es lo que ha hecho que vayamos con mucha demora y luego las dificultades de la contratación en ese aspecto. Entonces yo creo que todo eso ha confluido hasta que bueno, no se ha materializado con la ley los nuevos recursos económicos, pues que vayamos muy lentos. Luego más adelante hablaremos de qué mecanismos se están poniendo en marcha para cambiar este panorama. María Luisa, buenos días. El reciclado de biorresiduos permite generar enmiendas de calidad orgánicas para el suelo, sin embargo, su valorización se ve afectada por la concurrencia de diferentes normativas. Esta dispersión normativa no siempre es fácil de entender, ¿no?, y aplicar, y en algunos casos puede resultar incluso contradictoria.
¿Podríamos resumir las principales exigencias para estos materiales y considera que esta dispersión normativa supone una barrera para el aprovechamiento de biorresiduos? Buenos días, gracias por contar con nuestro ministerio para que demos nuestra visión de todo este problema. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a aplicar cualquier cosa al suelo agrario es pensar que el suelo agrario es nuestro medio de producción. Entonces ahí, si nos cargamos nuestro medio de producción agrícola de nuestros alimentos, que tienen una base, ahí va a ser muy difícil recuperarlo, a veces es imposible. Entonces, al suelo hay que mimarlo. Eso es lo primero, hay que cuidarlo, mimarlo entre todos. Los suelos españoles es cierto que en su mayoría tienen una deficiencia de materia orgánica, en lo que los biorresiduos son pues un material evidentemente importante para aportar esa materia orgánica. Pero hay que hacerlo de forma segura y de forma que además no contamine, o sea, no cause algún tipo de efecto negativo en todo el medio ambiente. Y aquí en el medio ambiente estamos hablando de algo muy amplio, no estamos hablando ya solamente del suelo, y el suelo en términos grandes, o sea, no solamente la estructura, la parte física que estamos viendo del suelo, sino su macrobiota, su microbiota, una serie de puntos que están ahí en lo que es el suelo. Sino que también tenemos que tener en cuenta que no vamos a contaminar las aguas, no vamos a emitir, es muy complicado. O sea, realmente cuando uno intenta ver cuál es la forma de aplicar correctamente una enmienda orgánica o un producto fertilizante que vaya a aportar nutrientes, tienes que tener todo eso en la cabeza. Y ahí llegamos a la primera norma que vendría en este marco, que salió hace relativamente poco, que es el Real Decreto de Nutrición Sostenible, el Real Decreto 1051-2022, que te intenta considerar los aportes de nutrientes al suelo de una forma global y además intentando eso minimizar pues, los metales pesados que les puedas estar aportando, una serie de riesgos que van a ir inherentes y dependiendo de las distintas materias de las que partamos. Por otro lado, tradicionalmente, volvemos también, claro, tú tienes toda una historia previa de producción. La normativa europea solo se centraba en los inorgánicos, dejando a las normativas nacionales la regulación de los productos fertilizantes orgánicos, que es donde se hacía fundamentalmente toda esta recuperación de materias primas secundarias, en este caso biorresiduos, pero hay más. Entonces, bueno, en el 2022 entra en aplicación el reglamento 2019-1009 con todos los productos fertilizantes, que es una armonización voluntaria. Y mantenemos nuestro propio Real Decreto. Es cierto, ya tenemos dos normativas distintas. Pero si además consideramos que vamos a tener que aprovechar las materias primas de distintos orígenes, pues vamos a tener que seguir toda la legislación de residuos, para muchas de ellas que es complicada, llegar al fin de la condición de residuos, pero también vamos a tener que seguir, pues por ejemplo, la legislación de los subproductos de origen animal no aptos para consumo humano y sus productos derivados, que es la legislación Sandage, pues para cosas como el estiércol y una vez que lo has mezclado. Además, los productos fertilizantes es lo que tienes. En muchos casos van a ser son considerados sustancias, con lo cual tienen que cumplir la regulación que se les aplica en la Unión Europea, pues de los empaquetado, clasificación y embalaje, el CLP, en muchos casos el REACH, de sustancias químicas, por supuesto, el reglamento COPS de compuestos orgánicos persistentes que se aplica a todo y que en muchos casos, teniendo en cuenta la variedad de materias orgánicas que podemos tener, hay que tenerlo centrado. Entonces,
contestando a qué debe de cumplir. Pues lo que te está diciendo el Real Decreto de Nutrición Sostenible en su core y filosofía. 1, tiene que valer para algo en el suelo agrario. No vale echar porque no sé cómo deshacerme de esto. Si va al suelo agrario, tiene que ser porque tenga una función agrícola. 2, tiene que tener una función agrícola y tiene que ser seguro. De ahí que tenga que cumplir una serie de normativas, que es cierto que son dispersas, pero es que también están abordando problemáticas muy diferentes. Y luego eso en lo que es en sí mismo, y luego cuando se utiliza, pues hacerlo de una forma que sea seguro para el medio ambiente. Directiva de nitratos, emisiones, etc. Es complicado, pero es lo que es. Lo siento. Gracias, María Luisa, por la claridad, ¿no? Ana, la gestión de biorresiduos es una competencia local. ¿Cuál crees que debe ser el papel de las comunidades autónomas para apoyar a las entidades locales en la implantación de recogidas selectivas? Sí, yo creo que es importante empezar en que tenemos que huir de esas competencias. En la mesa anterior surgió y una cuestión tan compleja como es mejorar la gestión de la materia orgánica no puede limitarse a competencias. Entendemos que al final tenemos que participar todos, públicos y privados, y sí que es cierto que a nivel público exige una coordinación de todas las administraciones, estatal, regional y, por supuesto, locales. Desde el Gobierno de Navarra apostamos decididamente porque las administraciones regionales debemos asumir un papel protagonista en esta transición. Y sí que es cierto, es un papel protagonista básicamente en 3 vías de trabajo. Por una parte, la planificación, que ha surgido retiradamente esta mañana. Por otra parte, la financiación. Y en tercer lugar, sobre todo, un acompañamiento en esa implementación en el territorio. No dejar solas a las entidades locales en esa fase final. En cuanto a la planificación, sí que es cierto que en Navarra contamos con un marco que viene resultado de mucho trabajo, de muchos años, es decir, no ha sido resultado de esta legislatura ni de la anterior, son muchas legislaturas, ha habido una política continuada y contamos con una ley foral de residuos de 2018 muy ambiciosa, un plan de residuos de 2017-2027 que ha sido recientemente revisado, que nos marca unos objetivos muy claros y una trayectoria. Y esos objetivos claros y trayectorias, saber a dónde queremos llegar, tiene solo ventajas. Por una parte, tiene unas ventajas ya a nivel financiero inmediatas, que es en el momento, los años que estamos viviendo ahora mismo, con esa lluvia de millones de fondos MRR, tú cuando tienes una planificación es muchísimo más fácil viabilizar la materialización de esos fondos, pero más allá de estos momentos excepcionales de ayudas extraordinarias, sí que es cierto que es clave, y más en la fracción orgánica, como ha dicho Margarita, el buscar una financiación estable. O sea, aquí es evidente que el papel de las administraciones es clave y a día de hoy tenemos 2 vías. Tenemos una tasa de residuos bien calculada. Al final, en Navarra está la dinámica de que la gestión de los residuos es un servicio y hay que pagarlo en su justa medida. Pero otra parte también está el fondo de residuos, esa financiación más de corte regional que te permite dirigir actuaciones prioritarias y, sobre todo, conceder ayudas en función de cumplimiento de objetivos. En Navarra contamos con el fondo de residuos ya operativo desde 2020 y, de hecho, es un fondo de residuos que se integra la cantidad total de impuesto al vertido, porque, de hecho, en Navarra no tenemos incineración, se integra en el presupuesto de la Dirección General de Medio Ambiente. Y con ello hacemos políticas bien a través de convocatorias de ayudas o incluso inversiones propias de la Administración foral. Y, en tercer lugar, una vez armonizado el marco, la financiación, llega la parte más complicada, que es esa implementación y esa gestión en el territorio. Y es evidente que ahí los que tienen el papel protagonista son las entidades locales, pero un papel protagonista acompañados. Es decir, al final tenemos que acompañar a esa administración local con una gobernanza armonizada y consensuada para viabilizarlo, tanto a los grandes como a los pequeños. Y también es de destacar el modelo organizativo que tenemos en Navarra, que nos facilita el poder llevarlo a cabo. Básicamente en Navarra, y voy a ser muy rápida, existen 2 grandes corporaciones. Por una parte tenemos la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que aglutina el 50% de la población y todas esas entidades locales que están en el entorno del área metropolitana de Pamplona.
Pero por otra parte tenemos el consorcio de residuos. El consorcio de residuos es otro instrumento que aglutina las 14 mancomunidades que gestionan los residuos. Entonces, al final, contamos con 2 interlocutores claros y una gestión coordinada de los residuos a nivel territorial. Y una vez superado toda esta estructura, lo que no nos podemos olvidar nunca, y somos muy pesados en Navarra, es las campañas continuadas y reiteradas. O sea, desde Navarra, desde el Gobierno de Navarra y a través de la Oficina de Prevención, y Economía Circular, constantemente el que esté en medios las campañas y la información al ciudadano, porque siempre empezamos por ellos y terminamos por ellos. Entonces, ese es un poco el papel que entendemos que a nivel de administración regional debemos asumir. Gracias, Ana, por aportarnos esta visión desde las comunidades autónomas y en concreto desde Navarra. Marta, buenos días. Buenos días. Representas a un consorcio, el consorcio Almanzora Levante Vélez. Vosotros, junto con empresas gestoras, venís explotando las instalaciones municipales desde hace algunos años, las instalaciones de tratamiento. La recogida separada de biorresiduos requiere plantas específicas que a menudo implican inversiones relevantes. ¿Cómo pueden contribuir los consorcios a acelerar la implantación de esta recogida y su posterior tratamiento? ¿Qué dificultades detectáis en ambos ámbitos? Y desde tu experiencia, ¿qué opción consideras más viable? ¿El compostaje o digestión anaerobia desde el punto de vista económico, ambiental y tecnológico? 3 preguntas. Vaya. Buenos días a todos. Gracias, Retema, y gracias al Ministerio que contáis con nosotros hoy aquí. Yo voy a daros una visión de un consorcio pequeño, consorcio que representa una población pequeña y que está un poco alejado de todo lo que hemos oído esta mañana. Nosotros tenemos las competencias, bueno, estamos en Almería, en la zona del norte de Almería, Levante almeriense y norte de Almería. Nosotros tenemos delegadas las competencias de 45 municipios en recogida, transporte y tratamiento de residuos, ¿vale? Entonces, bueno, hemos superado la fase de la tasa porque la tenemos implantada desde hace 25 años y todo el lío que hemos tenido ha sido como consecuencia de que si incorporas nuevos servicios, pues tienes que subirla. Y si incorporas el impuesto de puesto en vertedero, pues tienes que subirla. O sea que no ha sido un problema de implantación de la tasa como hemos venido comentando, ¿no? Ventaja del consorcio creo que es la territorialidad. Es decir, que en pueblos pequeños, como bueno, nosotros tenemos pueblos de 70 habitantes y tenemos de 20.000 que en verano son 60.000. Entonces, hay una disparidad importante en el territorio. El consorcio te permite unificar, ¿vale? Te permite unificar, con lo cual nosotros hemos implantado la recogida de biorresiduos a la vez en los 45 municipios, ¿vale? Por poneros un ejemplo, cuando en el año 2000 intentábamos poner en marcha el plan de higiene rural, eran residuos agrícolas, no eran urbanos, pero es muy ilustrativo. En el poniente y en el levante almeriense, seguro que todos conocéis, si no habéis ido, por lo menos conocéis la casuística de la zona, pues nuestro interlocutor era la comercializadora. Entonces los socios o los agricultores que trabajaban con esta empresa pues podían adherirse o no al sistema de recogida y entonces lo dimensionabas, entrabas con el camión por un camino, pero el agricultor 1 venía a esta cooperativa, pero el 2 no, y el 3 iba y venía, y el 4, entonces era difícil dimensionar un sistema de recogida eficaz. Y en el transcurso de los acontecimientos nos dimos cuenta de que la unidad a la que teníamos que haber recurrido era la comunidad de regantes. La comunidad de regantes es territorial, es decir, todas las fincas de la misma carretera o todas las fincas de la zona pertenecían a la misma comunidad de regantes. Ellos son los que hubieran podido agrupar esta recogida eficaz y haber sido mucho más ágiles en implantar el sistema. En el caso de los consorcios es un poco parecido. Como vamos de municipio en municipio, porque un municipio de 70 habitantes, pues lógicamente comparte ruta con 8 o 10 más. Entonces eso nos ha permitido una implantación relativamente rápida. Otra cosa es lo que recogemos, ¿vale? No en calidad, sino en cantidad, ¿vale?
La segunda pregunta que me hacías era qué dificultades hemos encontrado tanto en la recogida y en el tratamiento. También deciros que hemos implantado, gracias a los fondos Next Generation, que nos han permitido no solo comprar la dotación de contenedores, sino además construir la planta de tratamiento de la fracción recogida separadamente. ¿Vale? Hemos invertido 14 millones de euros financiados con fondos Next Generation y, por supuesto, con amables préstamos de las entidades bancarias. Dificultades, sí, ha sido una experiencia inolvidable la de la financiación. Las dificultades que encontramos pues son el rechazo de la población. Es decir, la gente está hartica de tener 4 contenedores o 4 cubitos en la cocina y tener que poner uno más. Es un problema grandísimo. La comunicación, de la que habéis hablado todos, es otra dificultad tremenda, ¿vale? No hemos sabido comunicar lo que significa la Ley 7, no hemos sabido comunicar lo que significa el impuesto de depósito en vertedero y no vamos a saber comunicar casi seguro lo que significa el pago por generación, ¿vale? Es decir, yo creo que todos oís todos los días es que quieren saber hasta lo que tiramos, es que no nos dejan respirar, es que quieren ver lo que tenemos en la basura, como si nos importara lo que hay en la basura, ¿no? O en nuestro caso, otra frase muy común es la de lo recogen y luego lo tiran todo en un agujero, que me lo han dicho a mí, que todo va a un agujero mezclado, ¿por qué lo vamos a separar, no? O sea, tenemos distintas barreras y todas van o nacen de la falta de que no hemos sabido comunicar. No hemos sabido comunicar. El Atlético de Madrid es un crack en el anuncio de Navidad o el Metro de Madrid. Necesitamos esa agencia de comunicación con urgencia, porque no sabemos trasladarle a la población la importancia de separar en origen. No lo sabemos. Y en cuanto a compostaje o la digestión anaerobia, nosotros hemos abordado las dos vertientes. Por viabilidad económica nos hemos tenido que ir a un compostaje. No nos quedaba más remedio porque no podíamos ir a una digestión anaerobia iniciando la recogida de biorresiduos. Si bien es cierto, en todas las manifestaciones de interés que nos ha solicitado tanto la Junta de Andalucía como la Diputación Provincial como el Ministerio, hemos trasladado un anteproyecto de digestión anaerobia para producir biogás y con una ubicación preferente, con nuestro punto de entronque, la tubería de transporte pasa por la finca, en fin, teníamos una serie de condicionantes, tenemos una pequeña industria cárnica, tenemos una gran industria agrícola con montones de residuos, es decir, más de 1,5 millones de toneladas de residuos vegetales y como 120 millones de kilos de frutos, en fin, que hay residuos, hay biorresiduos que se pueden recoger, que no solamente son los municipales y que pueden dar viabilidad a una digestión anaerobia. Lo que pasa es que, bueno, las barreras administrativas son importantes para poner en marcha cualquier proyecto. Gracias, Marta. Manuel, buenos días. Hablemos de digestión anaerobia. Se sabe, ¿no?, que dentro del sector que ha crecido notablemente, impulsada por la necesidad de descarbonizar y de apostar por las energías renovables. Desde su punto de vista, ¿las empresas priorizan la obtención de fertilizantes o el rendimiento energético? Y más cuestiones. ¿Se planifica adecuadamente la gestión del digerido desde el inicio? Y, por último, ¿qué más puede hacerse para que las plantas de biogás se vean como una solución integral para los biorresiduos que combine energía y aprovechamiento agronómico? Bueno, muchas preguntas y poco tiempo. Pero bueno, lo primero, agradecer a Retema y al Ministerio de verdad la creación de estas jornadas en la que yo creo que es de las pocas veces que vamos a hablar del biometano, no como un efecto descarbonizador, no como sus ventajas en cuanto a la reducción de CO2, que también, sino de verdad de su origen, la gestión de los residuos, tanto en su entrada como en su salida. Entonces, volviendo a la primera de las preguntas que me hacías, ¿no? Las empresas
priorizamos o se prioriza la producción de gas frente a los fertilizantes, te diría, desde el punto de vista cuantitativo, rotundamente no. O sea, no voy a producir más gas por producir menos fertilizante o viceversa. Esa relación es inalterable, están perfectamente conectadas y perfectamente unidas. Cuando vamos un poquito más allá y entonces decimos, vale, hoy en día de la digestión anaerobia o de las plantas de metano o de biogás, el digestato que sale, y siguiendo un poquito el razonamiento de María Luisa, puede ser un residuo que tendré que hacer una valorización en campo de acuerdo a esas normas que ha comentado María Luisa y alguna más, o puedo ir un escalón más arriba y buscar la creación de un producto fertilizante. Y dentro de ese producto fertilizante empieza un poco lo que comentaba Margarita, o las leyes que decía también. Aquí tengo dos opciones. Puedo ir por la Ley de Productos Fertilizantes Nacionales del 2013 o puedo ir por el Reglamento UE 2019 y sus posteriores actualizaciones. Vale, entonces yo creo que quizás en sus orígenes, al principio, pues a lo mejor las poquitas empresas de biogás, de biometano, que pueden estar funcionando en España, pues a lo mejor hace 10, 12, 15 años optaron mucho por la solución de, bueno, pues vamos a hacer una valorización R10 y vamos a ver qué pasa. Y efectivamente no se puede echar cualquier cosa al campo. Han llegado los sucesivos decretos y evidentemente han ido endureciendo las condiciones para cumplir todo esto. Entonces, cuando llegas hoy en día con un proyecto serio, con un proyecto de verdad firme, lo que tienes que mirar es el cumplimiento máximo o tratar de conseguir la mejor valoración de ese fertilizante, de ese producto fertilizante. Porque luego si entramos dentro de los productos fertilizantes, pues podemos estar aquí toda la mañana hablando si enmienda orgánica, si fertilizantes, si abono, etcétera, etcétera. O sea, es muy complejo. Pero como conclusión, yo diría que quizás antes, a lo mejor, había lo poquito que se ha hecho en España dentro de este mundo, a lo mejor, bueno, pues vamos a ir por el camino de la valorización R10, se queda en residuo, que luego hablaremos de ello, y cada día hay una concienciación y una preocupación mayor por de verdad generar un producto fertilizante en sus diferentes niveles. Aquí ya podemos entrar en muchos diferentes niveles de diferenciación de la calidad de esos fertilizantes. A la pregunta número 2, a la que me hacías en cuanto a si cuando tú piensas en implantar una planta y aprovechando el comentario de Marta, tú el primer punto es tengo que tener los residuos, tengo que estar cerca de los residuos, como en vuestro caso, ¿no? Después, pues tengo que cumplir otra serie de cosas, como los gasoductos y tal. Luego, cuando tengo los residuos, digo, bueno, a ver, ¿qué residuos tengo? ¿Qué tipología de residuos? Porque en función de lo que meta, voy a sacar una cosa o voy a sacar otra. Y no solo eso, si yo nosotros en el modelo Biorric, este modelo es un modelo eminentemente agrícola, que es residuo ganadero más residuos agrícolas, nada más. No entramos en la gestión de los residuos urbanos, otro tipo de residuos que podrían llevar a otra compensación, pero que tienen el mismo problema. Entonces, una vez que tengo los residuos, digo, vale, ahora, según lo que meta, va a salir una cosa o va a salir otra. Y según la ley que coja de fertilizantes, si voy a la fabricación de productos fertilizantes, si voy por la ley de productos fertilizantes de 2013, tengo que cumplir unas cosas. Y si voy por el reglamento UE, tengo que cumplir otras cosas. Y entre medias, tengo que cumplir con los reglamentos los reglamentos ANDACH y los reglamentos de nutrición de suelo sostenible y el reglamento de contaminación de suelos. O sea, todo esto es Sudoku. Si no tienes esa solución de qué introduzco, qué quiero sacar y bajo qué normativa, que eso sí que es un problema, yo creo. Estamos con normativas de 2013, los reglamentos UE son del 2019, fertilizantes. Ha habido un montón de actualizaciones de esos reglamentos, han aparecido modificaciones. Yo creo que es necesario una actualización o una puesta al día de esa ley de 2013 o por lo menos algo que aclare todo esto, una actualización de todo esto. La última modificación, que luego hablaremos de ella, es de noviembre del 24, donde se nombran los puntos finales de la cadena de fabricación de algunos productos, incluidos los ANDACH. O sea, todo esto, si no tenemos en cuenta todo esto, es imposible ni plantearlo. O sea, es el punto número 2. Y cuando tienes pensado ese punto número 2, tienes que pensar después, y ahora para conseguir con estos residuos este producto final, ¿qué tecnología o qué desarrollo de planta tengo que hacer? O sea, es muy complicado, pero yo diría que es esencial, clave, más que obligatorio en el primer paso pensar cómo vas a orientar la solución a los digestatos. Si no, no tiene mucho sentido que vayas adelante con el proyecto.
Y por último, en cuanto me comentabas, la concienciación, ¿no?, de lo que aportan estas plantas. ¿Qué más podemos hacer para ¿Qué más podemos hacer? Para que las bueno, plantas... pues yo creo que hablar de comunicación, nosotros tenemos un equipo fantástico de comunicación, pero bueno, a lo mejor hay que también pensar en una agencia como la que comentabas antes. Yo creo que sobre todo lo que hay que hacer es concienciarnos de que tenemos un problema. Yo hablo sobre todo de los residuos en nuestro mundo, ¿no?, el mundo rural y el mundo ganadero. Tenemos un problema. Y lo mismo que se ha hecho una labor de concienciación fantástica, yo creo, en cuanto a la gestión de los residuos urbanos con sus contenedores, el amarillo, tal, incluso ahora aparece el marrón, oye, a ver si es un éxito y ojalá avance muy rápido. Tenemos que concienciarnos desde arriba hasta abajo, los primeros las administraciones. Nosotros hoy en día, los lodos cumplen una ley de 2011 y se están gestionando de una manera. Los estiércoles y purines se pueden echar al campo. Se pueden echar al campo. Hay una ley que lo permite. Hay una ley que lo permite. Y cuando llegas al siguiente capítulo, que son los digestatos, pues todavía conseguimos mejorar esto. ¿Por qué? Cuando tú piensas en un digestato transformado en producto fertilizante o en valorización R10, pero sobre todo en producto fertilizante, tiene que cumplir para mí 3 reglas esenciales. La número 1, higienizado. Higienizado. No podemos echar cualquier cosa al campo. No podemos pensar de que a lo mejor con un estiércol o cualquier cosa estamos vigilando al máximo nuestras medidas sanitarias para no propagar gripes aviares y demás. Los estiércoles están yendo al campo y es legal, pero están yendo al campo. Un digestato va higienizado. Hemos controlado eso. Tenemos que concienciar a todo el mundo de que esto es importante, porque si no, a lo mejor tenemos un problema mayor. Segundo capítulo, estabilizado. Estabilizado quiere decir que ya ha agotado su poder de metanización. El metano es más contaminador que el CO2. Los estiércoles y purines están emitiendo metano. De una manera, no recuerdo mismo si son 50 o 60 veces con más poder de contaminación que el CO2. Y por último, el aporte de nitrógeno, el aporte de fósforo y los aportes de enmienda orgánica. Los aportes de enmienda orgánica, estoy totalmente de acuerdo con María Luisa, vamos a mejorar la calidad de los suelos. El nitrógeno, los nitratos, las aguas contaminadas. En una planta de digestato, perdón, de biometano, de biogás, la cantidad de nitrógeno que entra efectivamente es muy parecida a la cantidad de nitrógeno que sale. A partir de ahí, otra cosa es que yo tengo controlado todo en un punto. No tengo 58 puntos donde estoy echando en diferentes condiciones el nitrógeno al campo. Lo voy a echar de una manera controlada y única. Pero la única forma de controlar que ese nitrato u otros, el nitrato de los abonos orgánicos, de los inorgánicos, si yo echo una barbaridad de una hectárea, va a acabar abajo igual. El nitrógeno tenemos que controlarlos en su aplicación. Italia, por ejemplo, tiene sus planes de fertilización, sus cuadernos de fertilización, donde se obliga a que cada agricultor diga cuánto nitrógeno tiene su terreno. Y entonces podré echar la diferencia entre lo que dice su plan de fertilización y lo que yo aporto. Control. Desgraciadamente, el nitrógeno, la única forma de evitar que se produzcan abusos es centralizar. Una planta de biometano centralizaría, aparte de otros beneficios, pero aportaría muchísimo control, pero necesita aún más control, en no hacer ni aportaciones al terreno locas de estiércoles, ni aportaciones locas de fertilizantes tipo digestatos, ni aportaciones locas de abonos inorgánicos. Gracias, Manuel. Sentiros libres de apuntar algo si queréis hacerlo, ¿vale? Vamos con la segunda ronda, Margarita, de cuestiones. Antes has apuntado has hecho una radiografía, ¿no?, de la situación que, en el ámbito de las recogidas selectivas de los residuos orgánicos, ¿qué mecanismos se han puesto en marcha con la nueva ley para impulsar las recogidas separadas y el tratamiento de biorresiduos? Y desde tu punto de vista, ¿qué elementos siguen fallando? Vale. Bueno, yo creo que Inés ha hecho una exposición muy clara de qué mecanismos se han puesto en marcha en relación con esta fracción. Yo creo que, el primero, la obligatoriedad de la implantación de la recogida separada, no solo para las entidades locales, sino para también en el ámbito comercial. No nos olvidemos que también representan una parte importante. Creo también que es importante, aunque esta diferenciación ya se hizo en la ley de 2011, entre lo que es el compost y el digerido y el material bioestabilizado, a efectos de tratar de avanzar en la calidad del material que se puede obtener a partir de los biorresiduos. Yo creo que
no es posible, o sea, creo que estamos en un punto en el que ya no es discutible que la recogida separada de cualquier flujo de residuos va a permitir obtener materiales de calidad para los procesos productivos. Pues exactamente ocurre en el caso de los biorresiduos. Si queremos tener un compost o una enmienda orgánica, mejor bien no me voy a utilizar el término compost, si queremos tener una enmienda de calidad, necesitamos tener los materiales de entrada para obtenerlas de calidad. Por tanto, creo que ese fue uno de los instrumentos que se estableció en 2011, que ha continuado, por supuesto, lo hemos matizado en la ley de 2022. La tasa y el impuesto también, porque en conjunto tienen que incentivar esta recogida separada junto con el destino de los fondos Next Generation, que si os habéis fijado es más del 50% de los fondos que transferidos a las comunidades autónomas están destinados a los biorresiduos, ¿no? Porque es la fracción sobre la que tenemos que poner el foco. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Pues bueno, mucho. O sea, todavía, a pesar de que estamos ya en 2025, lleva un año ya la obligatoriedad de la recogida separada, lo cierto es que no está totalmente implantada y plenamente desplegada en los municipios. Con lo cual, yo creo que lo primero, lo que hay que hacer mayor hincapié es en tener esa implantación y ese despliegue completo. En segundo lugar, no basta solo con implantar el quinto contenedor, por así decirlo de forma sencilla, sino que es necesario vigilar la calidad. Es decir, los ayuntamientos aquí, pero no es que vuelva a poner el foco en estas administraciones, tienen que vigilar que la calidad del material que se deposita ahí es el adecuado para obtener una enmienda de calidad. Es decir, importancia tanto del control de la cantidad como de la calidad. Siguiente foco que ha salido a lo largo o siguiente punto que ha salido a lo largo de toda la mañana, la sensibilización al ciudadano. La sensibilización, primero, para explicarles por qué es necesario separar una fracción más. Estaba pensando entre las cosas también que dicen los ciudadanos, pero el orgánico es nuevo, pero no lo separaba yo ya antes, porque muchas veces ha habido una confusión y el contenedor de resto ponía orgánico, ¿no? Entonces, creo que tenemos todavía que mejorar esa comunicación al ciudadano, explicarle por qué tiene que separar mejor en general todas las fracciones, pero esa en particular en relación con las enmiendas. Y luego, pues, seguir con los mecanismos de incentivación, penalización. Yo creo que aquí, ya ha salido en la mesa anterior, son clave. O sea, no basta, o sea, y de hecho, la recogida separada de el resto de flujos de residuos lleva desde los años 97-98 y estamos estancados en la mejora en la cantidad y en la calidad. Por tanto, en esta tenemos que también poner la carne en el asador para poder mejorar la separación en los hogares. Entonces, los mecanismos económicos de incentivación, penalización, tienen que estar encima de la mesa, con lo cual creo que tenemos que hacer hincapié en todo eso. Han salido aquí también cosas muy interesantes, ¿no? Ha salido el tema de la digestión anaerobia. Yo, o sea, la primera vez que oigo a una empresa que se preocupa por el digerido, por el tema de fertilizantes. Claro, no, sí, es verdad que la normativa que aplica al material que se obtiene de los materiales orgánicos es muy compleja, pero porque busca tratar de asegurar tanto la protección de la salud humana como de la protección ambiental, ¿no? Desde los múltiples ámbitos. Pero lo cierto es que hemos tenido, bueno, pues un boom de la digestión anaerobia, en el que la finalidad principal es obtener biogás, bueno, por el tema de las energías renovables, por el tema energético, etcétera. Pero el gran olvidado ha sido el digerido. Y entonces, cuando nosotros, en los foros, por lo menos en los que yo he estado, he intentado trasladar, por favor, cuando se planifican estas instalaciones, hay que tener en cuenta toda la normativa que aplica. Y no me puedo olvidar del digerido, porque pues las empresas pueden hacer sus cuentas teniendo en cuenta que yo voy a obtener un producto que lo comercializo, pero resulta que no tengo en cuenta los criterios de fin de condición de residuo que me dicen que en esta receta de entrada no puede ser esto y obtengo un residuo, pues luego tienen un problema.
y puede que ese problema haga inviable todo el tema económico, ¿no? Entonces, creo que es importante que las empresas, bueno, que todos los actores que intervienen en la digestión anaerobia tengan en cuenta cuáles son todas esas piezas del puzzle, porque luego no está la administración para resolver el problema de que, ay, es que esto no es que lo mío no es producto, porque es que intenta meter esto que lo modifica tal la legislación para que lo mío encaje. No, es que el marco normativo está claro desde hace muchos años, desde el 2019, desde el 2022, y creo que es importante tenerlo en cuenta al menos en el ámbito de la digestión anaerobia. Y luego, bueno, pues es verdad que a lo largo de, o sea, cuando las entidades locales tienen que, o las entidades locales, entendido no solo ayuntamientos, sino mancomunidades o consorcios, tienen que planificar esa gestión, pues muchas veces los costes económicos entre el tratamiento por compostaje o digestión anaerobia, bueno, pues también le hace que tome una serie de decisiones, ¿no? Pero creo que es importante tener en cuenta todos los factores que afectan al menos a tratamientos como la digestión anaerobia. Y ya. Bueno, no ha estado nada mal, Margarita, muchas gracias. María Luisa, la valorización de biorresiduos se orienta principalmente a su uso en suelos agrícolas, lo que exige garantías de calidad. ¿Cómo valora esta aplicación desde el Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta la mezcla con otros materiales? ¿Cómo asegurar que los suelos agrarios no se conviertan en sumideros de residuos inadecuados? Y, como responsable del registro de fertilizantes, ¿están las empresas adaptándose a las nuevas normativas con suficiente rapidez? A ver, varias cosas. En primer lugar, pues evidentemente, ya lo he dicho al principio, nosotros valoramos positivamente todo lo que es la economía circular, pero la economía circular con garantías, y entonces desde ahí yo creo que estamos intentando trabajar desde las dos posibles, o sea, desde las distintas posibilidades de valorización de los biorresiduos o de cualquier residuo de la forma en la que sea más seguro. Lo primero, lo que hemos dicho, o sea, garantizar que ese residuo que tú vas a valorizar, ya sea directamente a través de una red o a través de un producto fertilizante, tiene un valor agronómico. Si no tiene un valor agronómico, no lo pongas en el campo, porque lo único que vas a hacer va a ser un problema. Porque si no tiene prácticamente nutrientes, ¿qué es lo que tiene? Es que habrá que ver qué es lo que tiene. Y en ese sentido, pues tenemos, por supuesto, para nosotros hay dos posibilidades. Uno, que vaya por producto fertilizante, en cuyo caso tendrá que cumplir la legislación y los mecanismos que aseguran dentro de esa legislación que es seguro y que es eficaz, o tendrán que ir a través de una valorización. Y ahí tenemos dos mecanismos muy fuertes. Uno, que son las autorizaciones integrales ambientales, que son las que tienen que ver las condiciones en las que se puede o no se puede aplicar ese residuo. Y otra, el propio Real Decreto de Nutrición Sostenible, que tiene un anexo 8 que te dice, oiga, usted lo único que puede poner en el suelo es esto. Y si no está incluido aquí, va a tener usted que modificar el anejo 8, la parte 1, incluirlo dentro de ese listado. Pero además no solamente ese listado, es que ese listado te dice, mire usted, es que tiene que cumplir la parte 2, en la que te dice cuáles son esas características que debe cumplir, de un mínimo de materia orgánica, de una estabilidad, de una serie de cosas. Y tenemos un anexo 4 de metales pesados que no se pueden superar, de otros posibles contaminantes, haciendo referencia a lo que he dicho antes, al reglamento de COPS. Dependiendo de dónde vengamos, vas a tener o no vas a tener que tener más o menos cuidado en tus flujos. Y una parte 3 que te dice, ahora si me quieres, y tenemos algunas solicitudes para incluir nuevos residuos en esa parte primera, tendrá usted que presentarnos estos estudios. Respecto al agricultor, nosotros a partir del Real Decreto de Nutrición Sostenible tenemos obligatorio un cuaderno. Es
está tardando un poquito en implantarse porque fue un choque para los agricultores y pidieron una cierta moratoria, pero a partir de 2026, bueno, tú tienes que tener también unos planes de abonado y unos planes de abonado en los cuales tienes que decir qué es lo que vas a utilizar por aportar esos materiales orgánicos, esos nutrientes. A partir de 2026, a primeros de 2026 entran un tipo de explotaciones y más adelante ya con la campaña en septiembre entran otras explotaciones y luego después tenemos un asesoramiento, con lo cual tenemos varios mecanismos. Eso por la parte de lo que sería la fertilización. Ya si entramos en los productos fertilizantes, los que se elaboran a partir de residuos dentro de nuestro Real Decreto del 506-2013 tienen que ir por registro. Ahí nosotros vemos que se adaptan. O sea, si no están cumpliendo la Ley 7, pues lo siento mucho. Si les aplicamos el periodo transitorio que preveía la propia ley a través de la disposición transitoria 4, que era la que decía adapte usted su autorización, daba 3 años y ahí les dejamos pues para que pudieran adaptar también todas sus líneas de producción. Pero si no estaban adaptados este año, en abril de 2025, no podían seguir con los nuevos. Y el compost, el compost tenía pues hasta que se le acabe la autorización, que como mucho son 10 años. Pero ahí está. Y el reglamento va por un sistema distinto, que no va por registro, sino que va por unas certificaciones, por así decirlo, unas evaluaciones de conformidad. Pero en el caso, por ejemplo, de los compost y los digeridos, les obliga a ir a través de un módulo D1, el cual tienen que contar con un organismo notificado, tienen que tener un sistema de aseguramiento de la calidad y para ver y una serie de análisis que tienen según los tonelajes que van poniendo, que les obliga a ver que esa calidad se va cumpliendo, y en esa calidad, por supuesto, estamos considerando cosas como metales pesados, microorganismos patógenos, sobre enterococos y salmonelas, HAP16, etc. Y respecto al estiércol higienizado, no sé que es una discusión respecto, una cosa es higienizado y estabilizado, que evidentemente se ha tenido un tratamiento, hay que exigirle, pero después, por ejemplo, todo lo que es la agricultura orgánica, las asociaciones europeas de compostaje y de no sé qué, no sé cuántos, te dicen que si tú te estás pasando en esa higienización, pues estás perdiendo una microbiota, con lo cual hay toda una corriente en la que te dice, bueno, el estiércol, aparte de que vienen de explotaciones ganaderas que tienen todo un control sanitario, que además se ha reforzado a través de la figura del veterinario de explotación, que da mucho control a lo que es decir, si los animales están sanos, su estiércol no debe de presentar un problema. Gracias, María Luisa. Vamos con Ana otra vez. Ya nos has hablado antes un poco de las lecciones aprendidas en el ámbito de la implantación recogida separada, pero nos gustaría que nos hablarais de cuáles son las primeras lecciones, las principales lecciones, ¿no?, que habéis aprendido en este tiempo y qué aspectos deben reforzarse desde las administraciones autonómicas para mejorar la calidad y la cantidad del residuo orgánico que se recoge. Vale, voy a intentar explicarte las lecciones aprendidas lo más rápido posible, porque de hecho el debate que está surgiendo hasta casi me interesa más y sí que querría hasta comentarlo. Entonces, sí que es cierto que un poco el contexto en el que tenemos en Navarra es que tenemos el despliegue completo desde 2022 con ese 100% de recogida orgánica ya desplegado. Si no excluimos lo que es el biorresiduo de poda, pues tenemos una cantidad de recuperación del 42% en 2024 con un porcentaje de impropios del 8%. Es decir, a día de hoy estaríamos pendientes de poder alcanzar ese 50% como para llegar a cumplir los objetivos fijados para el día de hoy. Pero sí que es cierto que esos objetivos es el trabajo de muchos años y yo creo que la principal lección es que como región nos autoimpusimos unas exigencias muy por encima de las que estaban a nivel nacional. Decimos,
ya llevamos con estas exigencias de estos indicadores trabajando desde 2010. O sea, en 2010 ya nos estábamos imponiendo estos objetivos. Entonces, eso yo creo que fue la razón principal de que estemos en una situación cercana al cumplimiento a día de hoy. Y también me parece muy importante, porque se ha generado bastante debate, es que para mí yo un objetivo no lo entiendo como una imposición. Yo un objetivo lo entiendo como una meta clara a donde quiero llegar. Y de hecho a mí como administración y como toda la gente que nos creemos y todos los agentes que nos creemos la necesidad de mejorar en la materia de residuos, para mí es una oportunidad, es decir, tener un reto común entre todos los agentes de que quiero llegar a esa meta. No es una obligación temporal de que si no llego me van a castigar, no, es que necesito llegar ahí y necesito trasladar claramente a la sociedad que estos objetivos son imprescindibles e improrrogables. Luego ya sí que entrando en lo que es la materia orgánica en concreto, yo creo que tenemos que destacar como lecciones aprendidas es que nunca debemos apostar por un único modelo, tenemos que tener de todos, lo hacíamos con un compañero de Barcelona, yo no sé si hay algún modelo más de recogida, seguro que si no está en Navarra es que no existe, porque tenemos de todos los modelos, pero eso es porque nos adaptamos a la realidad territorial y social de todos los entornos. Y también lo que me parece clave es que todos esos modelos los seguimos. Tenemos un conocimiento y un histórico de indicadores de todos ellos y, de hecho, en la fase en la que estamos a día de hoy, estamos en la transición. Es decir, hay entidades locales que han visto que hay sistemas que no les estaban funcionando, pues, por ejemplo, el compostaje comunitario, y lo estamos reorientando, porque tenemos unas medicaciones y unos indicadores de saber cómo consigo llegar a esa cantidad y a esa calidad. Y entonces enlazo y vamos a postillar un poquito con relación a la otra pata que también es fundamental, que es no quedarnos solo en la recogida y en el transporte, sino en las infraestructuras vertebradoras de tratamiento. Y tenemos también una ventaja, y yo creo que es una ventaja, que en la Dirección General de Medio Ambiente la comparte también la Dirección de Agricultura y Ganadería. Es decir, nosotros en Navarra, el MITER y el MAPA estamos en la misma consejería y los lunes nos tenemos que poner de acuerdo. Entonces, es un trabajo muy importante y más en este tema que hemos abierto en relación a lo que es la biometanización. Es un tema como para hacer un monográfico, porque sí que es cierto que tanto desde el punto de vista técnico tenemos la certeza de que es una tecnología muy robusta. De hecho, nosotros en manos de iniciativas privadas apostamos claramente por una biometanización frente a un compostaje, pero también es cierto que tenemos que saber tratarla. Y es claro lo que apuntaba Manuel, que de hecho compartimos porque tienes una iniciativa en Navarra, de ese control. Al final, es decir, por lo menos en Navarra hemos afrontado este año la actualización de las zonas vulnerables por nitratos, que hemos duplicado las zonas afectadas por nitratos, no solo porque haya empeorado, sino porque también se han descendido los umbrales, o sea, realmente no es matemático. Y estamos afrontando ahora mismo la redacción de los programas de aplicación de fertilización. Y un aspecto fundamental en ese control de esa fertilización orgánica, que desde la Dirección General de Medio Ambiente vamos a primar siempre fertilización orgánica frente a inorgánica, es decir, tenemos que valorizar esta materia orgánica, eso es la economía circular. Sí que es importante el control, y de hecho sabes que en Navarra estamos a día de hoy desarrollando un decreto foral de gestión, seguimiento y control de instalaciones que producen deyecciones ganaderas y digestatos. Es decir, no se puede implantar una instalación de biometanización en Navarra si no tenemos base territorial donde podemos aplicar ese digestato, y de hecho va a tener en breve una aplicación en directo de esos digestatos. Al final, es decir, estamos desarrollando un aplicativo que es el GESPUR, que te evalúa la capacidad de acogida del territorio con todas las limitaciones, pendientes, surcos, dosificaciones en función de los programas de actuación, pero también tendremos el aplicativo Vega, que hará que toda la fertilización orgánica en Navarra, a través de las autorizaciones ambientales integradas en primera escala y unificadas, y a largo plazo también con las actividades clasificadas, el controlar que efectivamente ese recurso que hemos generado en un proceso de biometanización está fertilizando adecuadamente nuestros terrenos. Y ya he cambiado el tema. Gracias, Ana, por exponernos todas estas lecciones que habéis aprendido durante este tiempo en el Gobierno de Navarra. Marta, como se ha hablado antes también, la calidad del compost o del digerido depende directamente del residuo entrante, ¿no? Algo que no está siempre en manos de la gestión de las plantas.
¿cómo pueden mejorar las relaciones entre las entidades locales y las plantas de tratamiento para asegurar una mejor calidad del residuo recogido? Bueno, es que no creo que sea un problema de relación entre la entidad local y la planta, ¿no? Es que vuelvo a lo mismo, es que tenemos que interiorizar la importancia de la separación en origen, porque una vez eso cae en el camión y el camión entra en planta y el camión descarga en el foso, ya hay poco que hacer. O sea que no creo que sea un problema de comunicación ni de relaciones, ¿no? Al final venimos a lo mismo, es que es una sensibilización o una educación desde los colegios. El niño te hace dejar de fumar, o sea que imagínate si te hace poner una bolsa para tirar la peladura del plátano, ¿no? El otro día en las jornadas de Covidrio decía Carlos que ninguna acción es irrelevante y es cierto, es que hay que ir a un montón de acciones, por pequeñas que nos parezcan, para intentar que entiendan que hay que separar en origen y trasladarles efectivamente lo que hay que depositar en el contenedor marrón, ¿no? Nosotros hemos implantado el puerta a puerta en los municipios muy pequeños, ¿no? Que ya los recogíamos con dumper porque no podía entrar el camión dentro, por una cuestión de dimensión, ¿no? Y en algunos hemos salido con la Guardia Civil, pero en otros es que te preguntan cosas que te dejan pues desconcertados sobre lo que se puede echar en el contenedor, y les hemos dado un cubito en el que no hay mucho margen a invenciones, ¿no? Y luego los contenedores que hemos puesto en la calle pues tienen una boca pequeña, pero que si no me cabe por la boca, fuerzo la tapa y meto la cabra, es decir, o sea que no hay ningún problema. Que si es orgánico soy capaz de meterlo, pero claro, por la boca cabe un zapato, cabe una botella, caben pues muchas cosas, ¿no? Es difícil, pero no es un problema de entendimiento entre las entidades locales y la planta, ¿eh? Gracias, Marta. Manuel, en cuanto a los materiales resultantes de la digestión anaerobia, en muchos casos el digerido se utiliza como fertilizante, pero su uso aún enfrenta barreras. ¿Cuáles son las principales dificultades técnicas, económicas o regulatorias para su aplicación en suelos? ¿Y consideras imprescindible que se establezcan criterios claros de fin de condición de residuo para el digerido? Bueno, primero no sé si seguir con el debate, ¿no? Yo creo que ha estado apasionante, francamente. Simplemente un minuto. En Biorix priorizamos la gestión del fertilizante y la solución del fertilizante por encima de todo. Nos preocupamos muchísimo por el fertilizante, desde el minuto 1, desde que empezamos. Nos creímos el decreto 2022 a ojos cerrados, en sus máximos niveles de exigencia, y pensamos que hay que llevar un control del nitrógeno en el suelo vía los cuadros. Por lo tanto, yo creo que estamos totalmente de acuerdo en todo lo que se ha comentado y en todo lo que decís. Hay que cumplir las leyes, están para cumplirlas. La filosofía del decreto es muy buena. El cumplimiento del nitrógeno es que hay que controlarlo, no podemos hacer milagros. Y yo creo que los pasos iniciales de esas leyes son muy buenos, muy exigentes y muy buenos. Y volviendo ya un poco aunque es un poco continuación, ¿no? Las preguntas que me haces. Bueno, criterios administrativos, en el momento en que tú has conseguido identificar si quiero ir por el camino de valorización, si quiero ir por el camino fertilizantes 2013, si quiero ir por el camino Reglamento Unión 2019 y sus posteriores modificaciones, pues administrativamente tengo que cumplirlo. Volvemos al origen, como el nitrógeno. Las administraciones, y creo que hacen unos controles muy férreos y sus tramitaciones ambientales son muy duras, pues evidentemente tendré que cumplir esa catalogación administrativa que tiene mi producto fertilizante, y si no voy a tener muchos problemas. En cuanto a las características técnicas, las dificultades técnicas, bueno, en el momento en que hemos definido eso ya tenemos las plantas. Se añadiría una más, que son los periodos de aplicación. Los periodos de aplicación es cierto que no se puede aplicar durante todo el año los fertilizantes orgánicos, y que nuevamente está muy bien definido en el decreto de nutrición de suelos sostenibles. Muy bien definido los periodos, lo que se puede. Luego hay matices comunitarios, los cuales pues, simplemente lo que hay que hacer es respetarlos. ¿Qué problema técnico puedo encontrarme? Pues casi un problema ambiental. Pues, periodos de lluvias, características de almacenaje, ese tipo de cosas tienen que ir también implícitas en el diseño de la planta y son muy importantes, porque no voy a poder echar el digestato o el fertilizante o el producto fertilizante cuando no tengo que cumplir unas normas
y ya está. Y creo que están perfectamente bien definidas. O sea, una planta de biometano hoy, bien construida, bien diseñada, bien pensada, cumpliendo con todo lo que se está comentando aquí, es que hace la labor que tiene que hacer, colabora en todo esto, al cumplimiento de todo esto. Y en cuanto a la última pregunta, lo comentábamos antes, vamos a ver, el punto final de la cadena, perdón, me has comentado, pero era el punto final de la condición de residuo, eso, está perfectamente definido. Está perfectamente definido. Tú tienes que entregar ese residuo como componente de producto fertilizante o alguien que va a transformar eso como producto fertilizante o transformarlo tú como producto fertilizante. Eso está perfectamente definido. Otra cosa es determinados productos, sobre todo los sandach, cuando pierden la condición de residuo o cuando llegan al punto final de la cadena de fabricación, que son cosas distintas, son cosas completamente distintas. Y ahí ya se actualizó el reglamento de la Unión hace poquito, se actualizó el 2024 y volvemos a lo de siempre, firmes creyentes de lo que dicen los reglamentos. O sea, está claro. Otra cosa es que lo sepa interpretar con la dificultad que decíamos de todas las leyes, pero está claro, o por lo menos para nosotros está claro, hay que cumplirlo. Y muchas veces lo que dicen estos reglamentos o lo que dicen los generales, pues a lo mejor no nos gusta mucho. Pero está claro y hay que cumplirlo. Por lo tanto, que hay que a lo mejor hacer un libro, una guía donde todo esto a lo mejor para vamos a decir, unas mentes menos profesionales o menos, no sé, más desconocedoras de todas estas profundidades y de todas estas interconexiones que se producen aquí, pues probablemente sí, es evidente que hay que hacer una guía, una simplificación. Creo que lo ha comentado Inés, creo que hablaba que estaba en la ponencia anterior, ha dicho que estaban detrás de una aclaración, ¿no? Me ha parecido leer en su presentación, en su presentación, uno de los capítulos, que estaban pendientes de hacer una especie de aclaración. Pero no porque no esté claro. Otra cosa es que seguir todos estos senderos que me marcan todos estos reglamentos y todas las leyes, pues a lo mejor no es fácil de entender. Y cuando llego al final, pues a lo mejor llego a una conclusión en el sentido es que hay determinados modelos de negocio de biometano que a lo mejor no encajan, porque no puedo cumplir con todo esto. Pero si en el momento en que yo cumplo todo eso, que es difícil, duro, yo diría que es un nivel de exigencia equivalente al más alto de los países en Europa, algunos, Dinamarca, algún país de esas características está con estos niveles de exigencia, pero si estos son los niveles de exigencia, pues cumplámoslos, apoyemos el sector, apoyemos las plantas y nada más. Y si las plantas no cumplen, pues ese proyecto no será válido. Gracias, Manuel, por la claridad y los mensajes y las reflexiones que has aportado. Vamos a cerrar ya, estamos fuera de tiempo, me gustaría que, como he hecho anteriormente, cada uno de vosotros dedicáis un minuto para una última reflexión final, una última idea que queráis destacar en cuanto a cómo avanzar, ¿no?, en la gestión de los biorresiduos, en este caso. Adelante, Margarita. Bueno, yo creo que los biorresiduos no pueden ser el gran olvidado por parte de entidades locales o incluso de ciudadanos, sino que es donde tenemos que poner el foco si queremos cumplir toda la normativa o todos los objetivos que se establecen para los residuos municipales. No podemos obviar esa fracción si queremos cumplir. Gracias, Margarita. María Luisa. Pues yo creo, por nuestra parte, los biorresiduos pueden ser una herramienta muy importante para ayudar a mejorar pues, fundamentalmente el contenido de materia orgánica en el suelo, también para ayudarnos a mejorar nuestra independencia a la hora de tener nitrógeno, fuentes de nutrientes de países terceros, aprovechar lo que tenemos, pero sin olvidar nunca que es una actividad que tiene que estar controlada, y no estoy hablando en este momento por la administración, sino también por los propios operadores, agricultores, operadores, gestores y tal, tener el convencimiento de que van a ir al suelo, del suelo van a ir al alimento y el alimento lo vamos a coger nosotros, y que un suelo que se pierde es muy difícil de recuperar. Entonces, ser todos muy conscientes de la necesidad
de que esa parte buena tiene que ir acompañada de un profundo convencimiento de la calidad y las no tener impurezas, contaminantes, etcétera, y asegurarlo. Gracias, María Luisa. Recordar que ahora al final de esta última aportación vamos a destinar unos minutos para preguntas a los ponentes, así que si queréis ir pensando en cosas, luego las abordamos. Ana, tu turno. Pues enlazando con María Luisa, si realmente queremos llegar a esta economía circular y mejorar nuestros suelos con lo valioso que es la materia orgánica, para mí lo que es determinante es que la fase en la que nos encontramos ahora es evitar que esa materia orgánica acabe en el contenedor del resto. Yo creo que eso es para nosotros, más allá ya del despliegue y eso, tenemos que incidir activamente en el que al resto no debe ir, con grandes productores, con Orecan, y de hecho asociarlo a esa tasa y ese pago en función de esos resultados lo veo claro, porque si no lo otro ya es ir mejorando punto a punto, y esa secuenciación al final es planificación, revisión continuada, financiación adaptada a comportamiento, implantación en el territorio y siempre con el binomio que al final cuando trabajamos, cuando nuestro negocio depende de los terceros, de la gente, siempre con un binomio claro de que es técnico-social. Aquí hay detrás grandes técnicos que tienen que ser súper especialistas, pero tiene que haber también dinamizadores y dinamizadores sociales. Es decir, todas estas fases de planificación, financiación no funcionarán si no conseguimos armonizar la parte técnico-social de todo este conjunto que es valorizar la materia orgánica. Gracias, Ana. Marta. Pues, bueno, los biorresiduos desde luego son la fracción determinante para cumplir con los objetivos establecidos. De cualquier forma, este va a ser un camino arduo porque quiero recordar que llevamos 25 años con el contenedor amarillo en la calle y, bueno, no estamos al nivel de recogida selectiva que nos gustaría, con lo cual bueno, nos va a costar bastante implementar esta recogida separada. Hemos hablado mucho de la sensibilización, de la comunicación y creo que va a ser determinante la vigilancia. La vigilancia y llegado el momento la sanción, claro, pero desde luego la vigilancia porque como han dicho antes tampoco puedes echar en la mochila del ciudadano todo el peso, ¿no? Es la administración la que tiene que vigilar y aprovechando que estamos ahora en no todas las administraciones porque yo creo que en mi caso la Junta de Andalucía se ha ido, pero sí que es importante está allí Carmen. Está allí. Es importante la relación más cercana entre los tres niveles de administración porque bajar al nivel del pueblo es que no es lo mismo Madrid o Barcelona que Topares, que seguro que ninguno sabéis dónde está Topares, ¿vale? Pero es que hay que conocerlo, es que no es lo mismo, no es lo mismo. Desde luego cada caso es muy diferente. Manuel, te toca cerrar esta ronda. Bueno, pues yo por la parte que me toca, pues yo creo que es importante que identifiquemos el biometano o el biogás no solo como un negocio de gas, sino como hemos dicho, el corazón es la gestión y la valorización de esos residuos, desde el punto de vista agrícola, ganadero, desde el punto de vista de los residuos sólidos urbanos. Y lo mismo que en otros países europeos, el biogás eléctrico sobre todo ha tenido un desarrollo muy importante vía subvenciones eléctricas a precios increíbles. En el 2013 aquí lo paramos todo, por motivos de un estilo o de otros. En el resto de Europa no solo pensaron en el coste eléctrico, en ese precio, 285, 250 euros megavatio eléctrico. Pensaron que las plantas de biometano lo que de verdad aportaban era valorización y gestión de residuos. Gracias, Manuel. Pues nada, abrimos el turno de preguntas para el público. Si tenéis alguna pregunta, por favor, levantad la mano. Ahí tenemos una persona. Por favor, le damos el micro. Dinos, por favor, tu nombre y empresa, si vienes de alguna empresa en concreto. Y aquí diriges la pregunta. Muy buenos días. Yo soy Demian Castaño, vengo de Ciclos Circular Economy, somos una consultoría medioambiental en A Coruña. Mi consulta está dirigida a las administraciones públicas y relacionada con un tema recurrente en los dos diálogos de hoy. ¿En qué medidas o mecanismos de inspección y control se está trabajando para mejorar la segregación de
residuos en los hogares, tanto a nivel municipal como comercial e industrial. Personalmente, la última vez que vi a un inspector municipal en mi ciudad fue hace 20 años. Pues a nivel municipal... Bueno, nosotros efectivamente Carlos, tenemos un equipo de inspectores que están en la calle permanentemente. El problema de la inspección es que le tienes que pillar con la bolsa en la mano, ¿no? Es que es muy difícil, porque el otro día nos hemos levantado con todos los contenedores marrones, con las tapas abiertas y un árbol saliendo del contenedor. Bueno, pues es que no es fácil encontrar al que ha puesto el árbol, ¿no? En otra ruta, es decir, hay una vigilancia continua, pero tenemos un montón de rutas de diseminados y tenemos los camiones desguazados a lo largo de toda la ruta. Si me lo echan en un contenedor, lo encuentras enseguida porque el camión no lo puede recoger, pero si te lo reparten en muchos contenedores, pues al final cuando vacías en la planta viene el camión entero, ¿no? ¿Cómo encuentras al que ha hecho la fechoría? Pues es que es difícil, ¿no? Estamos muy encima en los municipios, pero se nos escapan muchos contenedores, ¿no? Es que el territorio es amplio y con una población bastante dispersa. No es fácil, no es fácil. Nosotros sí que es cierto que en Navarra lo que sí que se desarrolla bastante son caracterizaciones. Entonces tú identificas zonas en las que las cosas se están complicando. Entonces una vez que tienes identificando dónde ha empeorado la gestión del residuo, puedes acudir. Muchas veces buscar la causa, a veces simplemente es que se ha instalado una frutería que vende una cantidad de volumen tremendo y que no lo está gestionando bien. Pues tienes que acercarte a ellos y ver cómo gestionamos o cómo implementamos un nuevo contenedor de orgánica adicional, porque no es suficiente. Pero sí que es cierto que más allá de las caracterizaciones y la dificultad de que el policía municipal llegue en ese momento inmediato, entendemos que todavía no estamos tanto en la sanción directa como en la calle, como lo que sí que estamos trabajando en cómo evaluamos esa calidad de cada uno de los usuarios. Es decir, realmente ahí la Mancomunidad de Pamplona está haciendo un trabajo importante para poder, bien a través de pesados, caracterizaciones, localizaciones, ver un poco las tendencias generales por cada zona. Pero es evidente que hay que ir siendo conscientes que la frase de Marta yo también me la he apuntado. O sea, que el objetivo no es la sanción, sino que puede ser la llave de la conciencia. Sí, 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 sí. Gracias, Ana. ¿Más preguntas? Pasamos el micro, por favor. Hola. Silvia Cazalla, Residuos de Economía Circular de Moeve. Yo quería hacer una pregunta muy concreta y un poco técnica. Y es si en una digestión anaerobia con distintos tipos de residuos, incluidos sandats y lodos de depuradora urbana, los lodos de depuradora urbana tienen que ir completamente por líneas separadas y si para su uso como R10 se pueden mezclar una vez obtenido el digestato o no. A ver quién se atreve. Vamos a ver si contestamos a eso. La situación actual, el apartado 3 del artículo 28 de la Ley 7/2022 te dice que las condiciones de fin de residuo del compost y del digestato tienen que ser las mismas que las del Reglamento 2019-1009, donde de forma explícita se prohíbe el uso de los lodos de depuradora. Luego, si vas a querer ir por una digestión anaerobia, ya sea por el Real Decreto 508-2013 como por el Reglamento 2019-1009, no puedes poner lodos en la digestión anaerobia. Sí que te está dejando ir por el camino de la valorización R10, y aquí ya estoy hablando de memoria. Volvemos a la parte 1 del famoso Real Decreto de Nutrición Sostenible, el 1051-2022, a la parte primera, te dice que sí que pueden ir los lodos de depuradora o pueden ir los que cumplan lo de la CMC5, básicamente. Es cierto que tal y como está redactado, no
no parece que permita, se parece que tendrías que ir por las dos líneas separadas. No obstante, a mi modo de ver, y siempre que por parte de las autoridades de residuos no vieran un inconveniente, se cumplieran lo que estábamos diciendo del anexo 4 de impurezas, contaminantes, COPS, HAP16, etcétera, metales pesados, los parámetros de higienización, etcétera, materia orgánica y todo, a mi modo de ver, no debería de haber problema que se mezclaran bien a la entrada, bien a la salida, y siempre que fueran por los criterios más exigentes. Sería mi interpretación, salvo que a mi derecha, que son las autoridades competentes, digan lo contrario. Bueno, yo por alusión, yo creo que has dejado bien claro, y yo creo que lo estaba desde el año 2019, otra cosa es que nos volvamos a no querer verlo, los lodos de depuradora no estaban incluidos como material de entrada susceptible para luego obtener un compost o un digerido que fuera clasificado como producto, ¿vale? Por tanto, si tú lo puedes mezclar, ahora lo que vas a obtener no va a alcanzar nunca la condición de producto, lo podrás utilizar en el suelo conforme a la R10. Pero yo creo que eso sí que es importante tenerlo claro en relación con la planificación que he dicho antes. Y aprovecho porque hemos lanzado, creo que ayer, una consulta pública previa para revisar la normativa, el Real Decreto de lodos de depuradora. Va a estar un mes en exposición pública, es una norma muy antigua, yo creo que en cierta manera se nos ha quedado un poco obsoleta. Y para adaptarla, bueno, pues a toda la normativa que ha aparecido con posterioridad. Así que hay una serie de preguntas que lanzamos explícitamente y luego otra de comentarios, sugerencias, etcétera, que nos podéis hacer llegar. Así que os invito a que lo leáis y a que nos hagáis llegar lo que estiméis oportuno. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que las reglas están claras y de momento esas son las que son. Bueno, por supuesto, si van mezclados con Sandage, además tendrán que cumplir con Sandage. O sea... Gracias, María Luisa. Gracias, Margarita. ¿Más preguntas? Pasamos por allí y ahora volvemos contigo. Por favor, ¿le dejáis el micro? No tienen allí. Que lo tenéis allí. Vale, perdón, no te había visto. Adelante. Sí. No funciona. No. Hola, ahora. Sí. Bueno, buenos días, Pedro Palencia, de Serigas, Asociación Española del Gas, que también representamos a todos los actores de la cadena de valor de los gases renovables, y un poco en el leitmotiv, pues también me apunto a que igual me tengo que contratar otra agencia de comunicación, porque sin duda alguna en todas nuestras empresas están muy preocupadas con la gestión del digestato. Tanto así que es recurrente en nuestras respuestas a las consultas públicas y está dentro del decálogo de buenas prácticas que publicamos ya hace más de un año. Y en ese sentido yo creo que sería importante también, por ser proactivos, esa necesaria guía, como comentaba Manuel, esa guía de tramitación, no porque la legislación esté clara, sino que muchas veces yo creo que tiene que tener ese entendimiento, esa idea clara de cómo se tienen que desarrollar estos proyectos para que todos los promotores tengan claro cuál es el camino a seguir para cumplir no solamente con la parte de valorización, en la parte de la molécula, sino con todas esas cuestiones que son necesarias para formalizar estas plantas. Gracias, vale, Pedro. Pues tomamos nota. Vale, tomamos nota, dice Margarita. Tenemos una persona ahí que está esperando y luego volvemos por aquí y tenemos 5 minutos, así que os pido brevedad. Hola, buenos días. Gonzalo Lago, de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha. Hay una parte de la cadena que no hemos llegado a tratar mucho y que tengo curiosidad por saber un poco, a grandes rasgos y de forma muy breve, qué problemáticas y soluciones podría tener. Y es la salida del digestato como abono. O sea, por un lado, para Marta o Manuel, quien quiere de los dos,
¿qué dificultades tendríais para competir con los fertilizantes estándar que se están utilizando hasta ahora, si tenéis mercado o si no? Y por otro lado, si desde la parte pública y desde las administraciones se podría intentar fomentar el uso de esos digestatos por encima de los fertilizantes estándar dentro, por ejemplo, de la planificación de fertilización que comentaba María Luisa. Bueno, a ver, el problema de los digestatos, o sea, a lo que nosotros nos comentan. Uno, pues evidentemente tenemos esas limitaciones de qué es lo que puede entrar en un reactor para la biodigestión, que viene marcado por la legislación de la Unión Europea y por nuestra propia transposición y por la Ley 7, etc. Otro problema que tenemos es que un producto fertilizante tiene que tener unos contenidos mínimos. El digestato solo, por ejemplo, no alcanza ninguno de los contenidos mínimos a día de hoy del Real Decreto 506, y por lo que nos comentan muchas de las empresas es difícil que alcance los del reglamento. Es decir, sí que puedes mezclarlo con otras cosas que son pues para dar un órgano mineral, etcétera. Aunque es cierto que se permiten, y hubo una modificación del reglamento que evidentemente también se incorpora a través del artículo 28.3, entiendo yo que queda incorporado, que te permite determinadas acciones de concentración de lo que sería la parte sólida o líquida del digestato para tener un mayor contenido de nutrientes. Bueno, pues realmente si lo que tú quieres es aportar nutrientes, tienes que garantizar una concentración mínima de estos nutrientes. Y respecto a promocionar en el Real Decreto de Nutrición Sostenible, sí te está diciendo que debes de priorizar lo que es la fertilización orgánica frente a otros tipos de fertilización. Y de hecho, el único fertilizante en el que se pone la diana sobre su uso y con medidas para rebajarlo es la urea, que es inorgánico. Dicho lo cual, pues bueno, tú tienes que hacer todo lo que es una programación de tu abonado, y a veces pues va a llegar un punto en el que necesariamente, si no te quieres pasar de nutrientes, o sea, si quieres poner justo el nitrógeno que quieres, justo el fósforo y tal, a lo mejor vas a tener que ir parcialmente, al menos una parte, al inorgánico. Pero sí es cierto que te está diciendo, precisamente porque somos conscientes de que tenemos un problema de materia orgánica en los suelos, aparte de que, bueno, pues cierras un círculo, ayudas a la economía circular, y se dice en el Real Decreto de Nutrición Sostenible. Bueno, puedo simplemente... Adelante, Manuel, sí. No, solo dos cosas. Un poco lo que comentabas, la palabra abono. Yo creo que tenemos que hablar de productos fertilizantes. Y dentro de los productos fertilizantes, nuevamente, según vayamos por el Reglamento Nacional 2013 o según vayamos por el Reglamento UE 19, pues aparecen diferentes nombres y son los dos perfectamente válidos. ¿Vale? Entonces, yendo por el reglamento, nosotros en nuestras plantas vamos por el Reglamento UE 2019. Cuando entras en productos fertilizantes, vamos a decir orgánicos, empiezas por enmiendas orgánicas y vas subiendo abonos orgánicos a abonos minerales. Entonces, son conceptos que hay que matizar. Normalmente una planta de digestato, como dice María Luisa, es muy difícil que de por sí llegue a las características de un abono. Otra cosa es que bajo determinadas características y con una serie de aditivos puedes llegar a una categoría de enmienda orgánica, donde lo que primes es la aportación de materia orgánica a esos suelos. Las aportaciones de nutrientes, de nitrógeno, de fósforo, de potasio, pues no llegan a los niveles de un fertilizante mineral, y el siguiente paso sería dar un punto de valor y la creación de un fertilizante orgánico de alta calidad, que te obligaría o a concentraciones o a separaciones o unos procesos altamente caros y costosos que probablemente no es muy fácil competir con los precios de los inorgánicos. En cuanto a lo que decíamos antes también, la Unión Europea tiene unos objetivos también de sustitución de abonos orgánicos por abonos inorgánicos. No hablamos nunca de ello. Mejor no hablar, porque probablemente todas las cifras que salgan, pues francamente no sean las mejores. Nuevamente, por ejemplo, en Italia, últimamente lo que se está hablando es incluso de llegar a la prohibición de la utilización de la urea para evitar contaminaciones, fomentando los usos de los fertilizantes orgánicos.
daría para mucho, pero es difícil que desde el punto de vista económico, salvo que hagas una inversión muy potente, ese abono sea competitivo, pero ese aporte de enmienda orgánica y esos aportes de cercanía, sí que colabora a que el nitrógeno no se vaya de esas zonas, no utilicemos fertilizantes minerales y gestionemos correctamente los nitrógenos y las ionizaciones y todo lo demás de los fertilizantes. Gracias, Manuel, por el apunte. Vamos con la última cuestión. Esta persona quería plantear una última pregunta y cerramos la mesa. Buenos días. Bueno, Marcial, la parte técnica del Ayuntamiento de Calatayud. A ver, nosotros hemos implantado, digamos, ya el proceso de recogida separada del biorresiduo. Llevamos 2 años en este proyecto. Hemos construido una planta de compostaje. Gracias a los fondos Next Generation y a los fondos FEDER estamos pues inmersos en este proyecto, que estamos muy convencidos. Y realmente, vamos, cuando escucho a Ana y escucho a Marta o escuchamos, pues sentimos la misma problemática. Y yo añadiría, digamos, el éxito del proyecto sin duda depende de la involucración ciudadana. Entonces, la pregunta es, porque el sentimiento que tenemos con los fondos, con los pocos fondos que tienen los ayuntamientos, dependemos de las aportaciones pues, de las entidades, de las comunidades, del Gobierno de Aragón, en nuestro caso, y del Ministerio. ¿Existe alguna iniciativa de sensibilización ciudadana, como sucede, por ejemplo, con las campañas de tráfico, ¿no?, a nivel nacional, que desde el Ministerio a nivel nacional se trabaje en la sensibilización, pero de una manera seria, ¿no? Porque lo que nos estamos encontrando nosotros es que, o tal como lo veo yo desde una entidad local, es que cada entidad local tiene que reinventar la rueda para conseguir un objetivo común, que es el de la sensibilización. Esa es la pregunta. Margarita, quizás quieras decir algo. Bueno, nosotros estamos en tramitación para hacer una campaña a nivel nacional. Esperamos poder hacerla en el año que viene, porque ya por la tramitación y los plazos no llegamos a este año. Pero, como bien dices, necesitamos un poco tener un mismo enfoque, a lo mejor, aunque lo transmitamos bueno, con distintas matices, ¿no? Pero tratar de que el enfoque sea el mismo a nivel de todas las administraciones para incidir, ir todos unidos, ¿no?, en esa sensibilización a los ciudadanos. Pero bueno, tendremos que esperar un poquito, pero sí que tenemos intención de hacerlo. Y sí que es cierto que a nivel regional, con lo que hacemos con la oficina de prevención, es decir, cuando el consorcio diseña una campaña, esa misma campaña se lleva al territorio luego en todas las mancomunidades. Es decir, pues al final apostamos, a día de hoy las que tenemos en marcha son desperdicio alimentario muy importante, focalizado en materia orgánica, y también tenemos muchas campaña específica trabajada a nivel foral de recuperación de los RAEs. Es decir, pues cada año programamos cuáles son y entonces intentamos organizar que ese año sea pico pala ese tema, y a las entidades locales suministrarle un material ya trabajado. Es decir, pues bien campaña, bien el kit para los chavales en el cole, o sea, es un poco... Pero sí que es cierto que tiene que estar siempre sonando algo sobre residuos, si no la gente, que es un poco la sensación de que hemos llegado hasta donde hemos llegado, tenemos que mejorar, no nos podemos relajar porque incluso corremos el riesgo de empeorar. Entonces sí que estar siempre alerta. Sí, sí. Bueno, gracias, Ana. Margarita, te quedas ahora para una breve reflexión final. Pero bueno, igualmente gracias por participar en la mesa. María Luisa, muchas gracias. Ana, Marta, Manuel, muchas gracias a todos por participar. Aquí. Sí, nos quedamos de aquí. Sí, no te preocupes. Vale, gracias. Bueno, Margarita, reflexión final sobre esta sesión de bioresiduos. Yo creo que muy poco, y voy a intentar ser breve porque ya ha salido aquí toda
todos los temas importantes. Bueno, primero, biorresiduos. El flujo mayoritario de los residuos municipales, un 40% de composición, más o menos. Para que os hagáis una idea, es que antes no lo he mencionado, ahora mismo estamos recogiendo a nivel de toda España, con los últimos datos de 2023, 1,65 millones de toneladas, ¿vale?, de recogida separada, fracción verde y fracción de residuos alimentarios. Eso representa el 31% del total de residuos que se recogen separadamente, ¿vale?, que son en torno a 5 o 6 millones de toneladas. Pero nos quedan 16 millones de toneladas de fracción resto. Eso implica que más o menos hay unos 6 millones de toneladas de materia orgánica que todavía está presente en esa fracción. Por lo tanto, es el punto clave esa fracción para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de residuos municipales. No podemos cumplir el porcentaje de preparación para la reutilización y reciclado con el 60% de los residuos municipales. Las cuentas no salen, es que es imposible. O sea que nuestro foco principal para cumplir con los objetivos de residuos municipales tienen que ser los biorresiduos, ¿vale? Es verdad que ya tenemos la obligación en la ley, desde 2024 tiene que estar implantada la recogida separada, bueno, mejor dicho, la separación en origen y luego ya veremos el tratamiento. Aquí la solución no es única, ha salido antes, lo ha comentado creo que Ana, la directora de Navarra. Creo que las entidades locales, los municipios, tienen que planificar esa recogida teniendo en cuenta cómo es su territorio y para eso no hay una solución única para toda España. Creo que tienen que tener en cuenta todas las posibilidades. Compostaje doméstico, compostaje comunitario, contenedores cerrados, puerta a puerta. Incluso dentro de un mismo municipio, igual, a lo mejor es interesante en función de la tipología de edificios, en función de la ruralidad, tener en cuenta varias modalidades. Con lo cual, creo que es importante, pero ahí es clave el análisis que tiene que hacer la entidad local en cuanto a esa parte de gestión de residuos. Es importante trabajar ya no solo en la cantidad, la implantación, sino en la calidad, ¿vale? Hay que pensar que tenemos un objetivo de impropios y que eso hay que ir yendo en una reducción de ese objetivo de impropios, precisamente con el objetivo de poder obtener materiales que puedan ser utilizados en el suelo con calidad y con garantías, como se ha comentado a lo largo de Marisa, yo creo que lo ha explicado muy bien. El suelo no puede convertirse en un vertedero de las cosas, sino que tenemos que aplicarlo con la suficiente garantía. Eso implica el trabajo de las entidades locales, comunidades autónomas y nosotros, si es necesario. La implicación para avanzar y tener un éxito en esta recogida separada es imprescindible el trabajo conjunto. Y en esa implicación es necesario, bueno, pues ya ha salido aquí, la sensibilización al ciudadano. Yo creo que llevamos hablando toda la mañana de esa parte, no solo de saber transmitirle la necesidad y con claridad de lo que tiene que hacer, sino también ese control, incentivos positivos o negativos para poder ir modulando los comportamientos, ¿no? Yo creo que es importante trabajar en esos ámbitos, en la comunicación y en el seguimiento. También otra cosa que ha salido aquí en la última mesa es la necesidad de un seguimiento de la composición de los residuos municipales por parte de todas las administraciones. Si queremos poder actuar a tiempo, poder cambiar los hábitos, necesitamos controlar la composición para poder adoptar las medidas necesarias para el cambio. Y bueno, pues a seguir trabajando, es que no queda otra. Yo creo que ya no podemos mirar hacia otro lado, las reglas están claras y si queremos de verdad cumplir con nuestros objetivos o que España cumpla con nuestros objetivos de gestión de residuos municipales, los biorresiduos tienen que estar encima de la mesa como primera prioridad. Pues nada, vamos a por ello. Margarita, muchas gracias por esta última reflexión. Con esto vamos a dar por finalizada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos
y nos veremos el 20 de noviembre para seguir dialogando, para avanzar en la gestión de los residuos, en este caso de la fracción textil y de los envases. Muchas gracias a todos por venir.